Mis amados hermanos y preciosa iglesia, muchos de nosotros en este camino de la fe tenemos muchísimas preguntas individuales que nos hemos hecho, muchas de las cuales han pasado los años y ni siquiera hemos podido comprender perfectamente. Una de esas preguntas es la siguiente: ¿por qué y para qué nacimos de nuevo? Y el propósito del estudio de hoy es contestar esa pregunta. Así que yo les invito para que hagamos una oración. Querido Padre y Espíritu Santo precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos para que en este segmento tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender este misterio. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y porque hoy tú quieres aclararnos algo que es de suma importancia para nuestra vida espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. En la eternidad pasada de Dios, Él planificó una voluntad. Esa voluntad estaba escondida en Él mismo. Así que eso constituyó lo que conocemos como el misterio de Dios. Misterio, por supuesto, oculto. Pero hace 2000 años, ese misterio oculto fue una verdad completamente revelada y que hoy también nos es revelada a nosotros a través del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fue un placer o un beneplácito para el corazón de Dios el darnos a conocer el misterio oculto de su voluntad. Y como ya les dije, le fue revelado al apóstol Pablo. Y a través de sus epístolas maravillosas, todo ese misterio también nos es revelado a nosotros. Pablo dice que el misterio de su voluntad fue según su beneplácito. ¿Cuál fue entonces el beneplácito de Dios? Fue lo que Él se propuso en sí mismo, de que nosotros hoy en día tuviéramos el privilegio de conocer la economía de la plenitud total de todos los tiempos establecidos por Dios. En la iniciación original, o en el origen de todas las cosas, y la esfera de sus propósitos eternos, tú y yo hoy tenemos que entender que nadie los puede revocar ni derrocar, porque Él obró todo su plan eterno y lo diseñó de tal manera conforme el puro afecto de su voluntad. Todo esto se ve reflejado entonces en el propósito de hagamos al hombre en Génesis capítulo 1, el versículo 26. La palabra de Dios nos dice: entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí es entonces donde se define el propósito eterno de Dios. El fin de ese propósito es que el hombre llegue a ser uno solo con él mismo y que gobierne, señoree y reine sobre toda su creación. Sabemos que Adán fracasó, pero también sabemos que hoy, después de la cruz, ese propósito sigue vigente y se nos revela de una manera clara en los siguientes textos. Primera de Corintios 1, 16, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: nos escogió en él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y en Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Evidentemente Jesús en la cruz hizo la obra perfecta para el nuevo hombre suyo. Y vino luego de su resurrección para tomarnos a nosotros mismos, para que donde Él está, tú y yo también podamos estar hoy con Él. Yo sé que me van a entender a medida que avancemos. El propósito entonces del nuevo nacimiento y el eterno propósito de Dios es que tú y yo, amados, podamos comprender que somos uno con Él, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y que hoy estamos o debemos estar donde Él está. La expresión uno en Él implica entonces ser y tener todo lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando Dios dijo hagamos en Génesis, prefiguró su nueva creación que somos nosotros. Y nos preguntamos, cuando yo nací de nuevo, engendrado por Él como su nueva creación, ¿qué hizo en mí? Y la respuesta es, por supuesto, gloriosa y maravillosa. Lo primero que hizo en ti y en mí entonces fue la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Leámoslo atentamente. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una cosa sumamente importante. Es la primera cosa que nosotros como nacidos de nuevo deberíamos entender, y es que Él y yo somos uno solo. Él y nosotros como su cuerpo somos uno solo. El propósito para ser la imagen de Cristo fue reunir todo y todas las cosas en Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que Cristo es la imagen de Dios. Y Colosenses capítulo 1 versículo 15 y 16 dice, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo, amados, es la imagen del Dios invisible. Y en Cristo, y por medio de Cristo, y para Cristo, todo fue creado. Tú y yo fuimos creados en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Así dice Efesios 2:10. Leámoslo atentamente. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto en virtud, amados, de que tenemos que tener claro que Dios a ti y a mí nos conoció antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, ya nos había predestinado para hacer lo que tú y yo somos hoy en Cristo. Así dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, o sea nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note que la expresión dice, nos predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, ya aprendimos en un tema anterior a qué imagen lo hizo. Lo hizo conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Cristo es la imagen del Dios invisible. Una imagen es una impronta, es como un sello, es como una marca. Una imagen expresa todos los atributos y virtudes del ser. Y si Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿tú quién eres? ¿Quién soy yo? Tú y yo somos la imagen de Cristo. El propósito eterno entonces de Dios fue hacernos a su imagen, para que expresemos su vida y su naturaleza, para que expresemos lo que Él es, para que seamos el género de Dios en la tierra. Y para eso nos bendijo, con el permitirnos a ti y a mí, a cada uno en el tiempo en el cual nos llamó, hacernos nacer de nuevo. Del agua, que es su palabra maravillosa, y del Espíritu, que es el que le da vida a esta palabra eterna y poderosa. De tal manera, hermanos, que así como una foto se parece a la persona que se la hace tomar, de la misma manera, la imagen de Dios es nuestro parecido en vida y en naturaleza a Dios mismo. Jesús dijo en Juan 3:6, que ya lo vimos en el tema anterior, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú y yo hemos sido nacidos del Espíritu Santo de Dios, que dio vida a nuestro espíritu. Por tanto, como Dios es espíritu, somos uno con Dios, y en Dios somos uno solo. En Cristo entonces Dios y el hombre son uno mismo.
Cristo es el puente del tiempo que entonces unió a la eternidad pasada de Dios, a la eternidad presente de Dios, que es la que estamos viviendo hoy, y a su eternidad futura. El que está en Cristo está en la voluntad eterna y pasada de Dios, pues en ese tiempo Él nos conoció. Estamos en la voluntad presente de Dios porque hoy somos el varón perfecto, la nueva creación. Y estaremos en la futura de Dios en el milenio, cuando tú y yo cumplamos ese propósito eterno de Dios juntamente con Cristo, de reinar y señorear sobre toda su creación, valga la redundancia, por un periodo de 1000 años. Cristo entonces vino y reconcilió el cielo con la tierra, es decir, a Dios con el hombre. En Cristo Dios y el hombre son uno mismo. Y esto es por toda la eternidad. Cuando Dios dijo en Génesis 1:26, que ya lo leímos, hagamos al hombre, lo que estaba diciendo es, hagámoslo como nosotros somos, en vida y en naturaleza. Ese fue su plan en la creación de Adán en el huerto. Entonces, en Génesis encontramos dos propósitos. Hagamos y señoree sobre la tierra. Ese es el plan perfecto de Dios. ¿Cómo Dios hizo al hombre? Génesis 1:31. Por favor, leámoslo. Dice, luego de que lo creó, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Ya había hecho los cielos, la tierra, los animales vivientes, las plantas. En el día sexto hizo al hombre. Y dice el versículo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En esta frase, amados, vemos la gran complacencia del corazón de Dios cuando contempló su obra. Sin embargo, notemos que la expresión bueno en gran manera indica que todo estaba hecho en conformidad con su mente, con lo que él había pensado hacer. Justamente como él quiso que todo fuera, porque respondió al objetivo de su creación y porque había quedado todo adecuado para el propósito con el cual todo fue diseñado y destinado por él. Sin embargo, cuando tú miras la expresión bueno en gran manera no significa un absoluto perfecto. Porque en Génesis 2, versículo 15, dice la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Notemos que Adán tenía que labrar y guardar el huerto de Edén, y todavía no había venido el pecado ni la caída del hombre sobre la tierra que ocurre en Génesis 3. Un absoluto perfecto no tiene por qué trabajar ni guardar nada. Si Adán fue hecho en gran manera, la pregunta es, entonces, ¿por qué tenía que labrar y guardar el huerto? Y la respuesta es simple, porque el cuerpo que Dios formó, con el cual Dios formó al hombre, fue el polvo de la tierra. Y ese hombre indudablemente tenía que comer, y para poder comer tenía que labrar y trabajar la tierra. Sin embargo, un absoluto perfecto es algo que no se puede mejorar, porque es de condición y de calidad perfecta. Es inmejorable. Y si Adán hubiese sido creado
como un absoluto perfecto, sin lugar a dudas, jamás hubiera desobedecido a Dios. Jamás hubiera comido del árbol del huerto que Dios le prohibió. Y sin duda alguna, jamás Adán hubiese muerto. Aquí hay una cosa y un secreto extraordinario para nuestras vidas, que implica que la expresión bueno en gran manera define algo que es más bueno que lo menos bueno, y que ese bueno en gran manera implica que entonces habría de venir en algún tiempo posterior algo también malo en gran manera, y que eso malo en gran manera algún día también tendría la posibilidad de ser mejorado, transformado y perfeccionado paso a paso y de tiempo en tiempo. Ahí es donde la palabra de Dios, como tú y yo sabemos, define el plan perfecto de Dios en 7 milenios. Estamos viviendo el final del 6º día o del 6º milenio, y viene el 7º, que es el gobierno milenial de Cristo con su iglesia. Pero no es de eso que vamos a hablar, sino de darnos cuenta de que un ejemplo de malo en gran manera, luego de que Dios vio que había creado todo y que todo lo que Él creó era bueno en gran manera, ya en Génesis 6:5 aparece de otra manera. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio mucha maldad, y a esto lo llamamos malo en gran manera. Y todo este malo ahora, en gran manera, fue producido por la caída de Adán. Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Dios vio en Génesis 1:31 que todo era bueno en gran manera, ya había previsto también algo incompleto en Génesis 2:18. Algo que no era bueno. ¿Y qué era? Si usted mira Génesis 2:18, se da cuenta que Dios entonces notó que a pesar de que todo era bueno en gran manera, dice 2:18, y dijo Jehová Dios: mire, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A pesar de que todo era bueno en gran manera, ahora Dios vio que había algo que no era bueno, y no era bueno que Adán estuviera solo. Y entonces Dios determinó de su propia carne extraer su compañera, que todos sabemos eso, que se llamó Eva, para convertirla en su ayuda idónea. Aquí le llegó a Adán entonces una mejora, y eso indica que Dios no creó entonces a Adán como un absoluto perfecto, porque alguien que es perfecto no necesita ni ayuda, no necesita trabajar, no peca y nunca muere, como lamentablemente sabemos que ocurrió con Adán. Así que entonces esa expresión bueno en gran manera habla de una buena obra. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 14, dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí aprendemos, y ya hemos visto en muchos temas, que Adán es la figura de Cristo.
La buena obra de Dios comenzó con Adán, pero él cayó. Y entonces, ¿qué se propuso Dios? Se propuso culminarla contigo y conmigo en Cristo, su postrer Adán. Dice a Filipenses 1:6. Leámoslo juntos. Dice, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra comenzaría con Adán, pero habría de perfeccionarse plenamente en Cristo. Es decir, en ti y en mí, que hoy estamos en Cristo por haber nacido de nuevo, según su voluntad perfecta, por habernos conocido desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que hoy está sucediendo contigo y conmigo. Esto lo que implica, amados, es que queda contestada la pregunta: ¿por qué y para qué nacimos de nuevo? Y la respuesta es sencilla. Tú y yo nacimos de nuevo porque Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y en ese plan eterno nos predestinó para que tú y yo fuéramos hechos conformes a la imagen del varón perfecto, de su Hijo, para Él poder cumplir su propósito de que por medio del hombre Dios pueda señorear sobre la tierra. Es por eso que la Biblia en el Nuevo Testamento dice que nos hizo reyes y sacerdotes, como a su Hijo unigénito. Y en el milenio que está tan cerca, tú y yo sabemos que habremos de reinar con Cristo por un periodo de 1000 años. Nacimos de nuevo en Cristo y estamos en Cristo porque estamos como su cuerpo, su iglesia, como el varón perfecto, cumpliendo su perfecta voluntad. En breve, mis amados, y estamos cada día más cerca, el tiempo pasa inexorablemente rápido y se aproxima el glorioso arrebatamiento de su iglesia, que somos nosotros. Nosotros que sabemos que si estamos viviendo para ese instante, seremos arrebatados en las nubes del cielo, y que los que durmieron en Cristo resucitarán primero y juntos recibiremos al Señor en el aire y entraremos primero al tribunal de Cristo y luego a las gloriosas bodas del Cordero, donde unidos al Señor por siempre, Dios introducirá su gobierno milenial sobre la tierra, donde su varón perfecto, Cristo, donde Él y nosotros, que somos uno solo, reinaremos con Él sobre la tierra por 1000 años. No fuimos creados, amados, para vivir bueno en esta tierra, aunque vivimos bien, vivimos bueno, para ser felices en esta tierra. Muchos de nosotros vivimos felices. Otros hermanos nuestros pasan por dificultades y problemas como los que pasó el apóstol Pablo. Pero es que ese no es el propósito. El propósito de Dios es que Cristo, tú y yo, en Cristo, recuperemos la tierra para Él y señoreemos sobre ella. Primero por 1000 años después del periodo de la tribulación, e indudablemente luego por toda la eternidad. Tu propósito y el mío, obviamente entonces, son propósitos eternos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Señor, gracias por lo que nos has enseñado hoy. Permítenos degustarlo, entenderlo, comprenderlo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu plan eterno y darte gracias porque tú nos incluiste
en ese propósito eterno. Y solo podemos darte gracias, darte alabanza, expresar nuestra gratitud inmensa, porque a mi hermano y a mí nos hubieras tenido en cuenta desde antes de la fundación del mundo para este momento maravilloso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amados, esto no ha terminado. Continuaremos con la ayuda de Dios en nuestro próximo tema. Y por ahora, declarémonos bendecidos con toda bendición espiritual, ya que tú y yo hoy estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, preparándonos para el periodo de 1000 años con el cual estaremos reinando sobre la tierra con cuerpos glorificados para gloria de su nombre. Muchas gracias y hasta la próxima.